básicamente de lo que es la velocidad, ¿vale? En cuanto a la velocidad, así como pasa con la resistencia, así como pasa con la fuerza, en los diferentes deportes pues se necesita ciertas manifestaciones de la misma, ¿cierto? No es una misma velocidad o un mismo tipo de velocidad el que yo necesito en un deporte o en el otro, ¿cierto? No es la misma velocidad que yo necesito, por ejemplo, en fútbol, ¿cierto? Que la velocidad que necesito en una carrera de 100 metros, ¿cierto? O la velocidad que necesito en una carrera de 800 metros, ¿listo? Todas son diferentes, por eso se hace necesario como identificar esos factores o esas manifestaciones de la velocidad que son importantes en cada uno de nuestros deportes, para así mismo poder trabajar sobre esas manifestaciones y poder potenciar las acciones que se desarrollen dentro de ese deporte que estamos trabajando. Muy bien, entonces vamos a hablar aquí que la velocidad es una convergencia ampliamente variada y compleja de capacidades. Entonces aquí vamos a encontrar que la velocidad por sí misma pues no se da, requiere de otros factores, entre ellos la fuerza, tipos de fuerza. La fuerza es, digamos, como que un desarrollado y un aportante supremamente importante dentro de lo que es la velocidad. ¿Listo? Entonces, variada y compleja de capacidades que se manifiesta de forma muy diferente en las distintas modalidades deportivas, ¿vale? Algunos pues tendrán que estar pensando en una carrera de velocidad de mayor duración, otros en carreras de muy alta intensidad pero muy corta distancia de duración, otros podrán hablar de carreras con menor velocidad, ¿cierto? Mucha más resistencia en el tiempo y eso tendrá que ver pues, con otro tipo de programa motor, con otro tipo de fibra muscular, otro tipo de componente de la velocidad, ¿vale? Entonces, aquí, vamos a hablar acá, es la capacidad de efectuar acciones motoras en un tiempo mínimo, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, en una carrera de 3000 metros, pues completar la carrera de 3000 metros sin mayor problema, ¿cierto? Pero una cosa es que yo complete esa carrera de 3000 metros y otra completamente diferente, que yo termine esa carrera, que soporte esa carrera de 3000 metros y que llegue en el primer lugar. Son dos cosas que son diferentes, ¿vale? Entonces, pues para poder llegar de primero yo necesito soportar esa carrera, ¿cierto? Poderla aguantar. Y segundo, pues ser el más rápido dentro de esa modalidad, ¿vale? Bueno, motoras en un tiempo mínimo determinado por las condiciones dadas, ¿listo? Las condiciones dadas pues son las, digamos, reglas y las condiciones que determina el deporte pues para poder ser practicado sobre una base doble, que es la movilidad de los procesos del sistema neuromuscular. Esto es importantísimo, esto lo vamos a poder ver hoy en un pedacito. La parte neuromuscular que tendrá que ver con lo que son pues, el componente genético, ¿cierto? Y con la capacidad, digamos, como que de la red neuronal para transmitir información, ¿vale? Impulsos. Y la capacidad de la musculatura para desarrollar la fuerza. Depende del tipo de musculatura, pues yo tendré mayor capacidad de desarrollar esfuerzos a alta intensidad o esfuerzos de menor intensidad y mayor volumen de trabajo, mayor duración. ¿Listos? Bueno. Pues tenemos unos factores determinantes de la velocidad, ¿listo? O aquí podríamos hablar, digamos, como que de los componentes que son importantes dentro de la velocidad. Y asimismo, pues dentro de esos componentes, pues podremos establecer algunos parámetros para trabajar dentro de esa velocidad. Bueno, entonces tenemos como factores importantes lo que es la velocidad de reacción, ¿cierto? La capacidad de aceleración, la velocidad de desplazamiento y la resistencia de la velocidad. Dependiendo del tipo de deporte, se puede necesitar una más que otra e incluso se puede prescindir de algunas, ¿cierto? Pero en términos generales, en la mayoría de deportes, pues se ven estos. A nivel de deporte de conjunto, deporte de situación, deporte de cooperación, oposición, ¿cierto? O de oposición, pues la cosa cambia porque es que ahí hay otros componentes desde el punto de vista técnico-táctico que condicionan
el desarrollo del trabajo de velocidad. ¿Listos? Entonces, ¿listo? Entonces, en el deporte de conjunto, pues ya aparece cosas como el tipo de acción que se está desarrollando, bien sea defensiva u ofensiva, ¿cierto? Ahí yo tendré que tomar cierto tipo de decisiones, habrá una velocidad en la toma de decisiones, una velocidad en la ejecución de la tarea motriz, ¿cierto? Una velocidad en la cual yo tenga que desarrollar, por ejemplo, una cobertura en un deporte de conjunto, que una velocidad en la cual yo tenga que atacar un espacio, ¿cierto? Y todo ello va, digamos, como que de la mano con lo que son la parte psicológica y cognitiva, ¿vale? La capacidad de analizar rápidamente la situación, la capacidad de tomar rápidamente esa decisión y la capacidad de llevar a cabo la ejecución motora de acuerdo a la decisión que he tomado. Bueno, continuamos. Vamos a ver cada una de estas. Las vamos a repasar rápidamente. Yo sé que ustedes se acuerdan más o menos de estas diapositivas, pero pues para mí es importante poder fundamentar todo desde el inicio, ¿vale? Bueno, entonces tenemos aquí lo que es la velocidad de reacción. ¿Listo? Capacidad de reaccionar ante una señal en el tiempo más breve posible. Entonces, esta velocidad de reacción, ¿cierto? Pues tiene a cabo en nuestro sistema nervioso, nuestro sistema neuronal, nuestro sistema muscular, un efecto en cascada, ¿cierto? Que va a terminar con lo que es la ejecución motriz, ¿cierto? Entonces, pero dentro de todo ello, pues hay un proceso bastante complejo para llegar a eso, a la acción mecánica. ¿Listos? Entonces tenemos que, lo primero es que vamos a tener una aparición de un estímulo, una excitación, ¿cierto? Que es, pues fácilmente podemos estar analizando qué está sucediendo enfrente de nosotros, ¿cierto? Viéndola desde el punto de vista, o no, tomando la información desde los receptores visuales, pero también puedo tener la información desde receptores auditivos e incluso sinestésicos, ¿verdad? Esos son tres tipos de señales que me van a permitir a mí analizar y tomar decisiones, ¿listo? Después hay una transmisión, ¿cierto? De esa excitación o ese estímulo que yo estoy recibiendo, pues es transmitido hacia el sistema nervioso central, ¿listo? Esto, digamos como que sería una señal de tipo aferente, es la señal mediante la cual, pues yo, por ejemplo, no sé, me doy un pellizco, ¿cierto? Y siento una sensación, ¿cierto? Esa sensación va a viajar desde donde me di ese pequeño pellizco, va a viajar hacia el cerebro, ¿cierto? Hacia la parte neuronal y me va a dar una información. Eso es una señal aferente. A partir de esa información que yo he analizado, ¿cierto? Esa sensación del pellizquito que me he dado, ¿cierto? Tomo una decisión, pues identifico qué es lo que ha sucedido, ¿cierto? La sensación será el dolor, ¿verdad? Y pues mi reacción será, pues no sé, sobarme ahí donde me di el pellizquito, ¿cierto? Entonces, esa señal, desde que yo sentí el dolor hasta que tomé la decisión, es decir, esa información que fue desde mi parte neuronal hacia mi otra mano para poderme sobar, fue una señal de tipo eferente. ¿Listo? Esa señal que viaja desde el cerebro, desde la parte neuronal hacia la parte muscular o periférica, es la señal eferente. Y la señal que viaja desde la parte periférica, es decir, desde allá, desde la pierna, desde el dedo, desde la mano, desde el exterior de la parte visual, hacia la parte neuronal, es una señal aferente. ¿Listo? Entonces, cuando yo logro tener esta transmisión de la excitación hacia el sistema nervioso central, pues yo llego a la parte neuronal, me da una información y a partir de ahí hay un paso del estímulo a las redes nerviosas y formación de la señal eferente. Es decir, ya analizamos qué fue lo que sucedió, vamos a tomar una decisión. ¿Listo? La señal entonces viajará a través de nuestro sistema nervioso central hacia el músculo y posteriormente a través de las neuronas y el sistema nervioso, ¿sí? Y
por aquí, digamos que viajará de forma mioeléctrica, ¿cierto? Las señales que enviamos son señales eléctricas, pero una vez llega aquí a la periferia del músculo, esa señal va a activar unos procesos bioquímicos, ¿listo? Entonces ya la señal deja de ser bioeléctrica y se vuelve bioquímica, y posteriormente pues tendremos una actividad mecánica debido a las contracciones musculares que van a suceder luego de que esa señal aferente ha excitado la célula muscular. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar que luego de que de esos impulsos se transforman en energía mecánica, pues van a llegar lo que son las reacciones, ¿cierto? Entonces vamos a tener las reacciones, vamos a poderlas tener a partir de la parte acústica o desde la parte óptica, siendo las señales acústicas más rápidas de analizar que las de la parte óptica. ¿Listo? Digamos que la diferencia teórica serían más o menos 30 milisegundos, pero pues nosotros en la mayoría de deportes, por la mayor cantidad de información que nos regimos y tomamos decisiones, es por las reacciones de tipo óptico. ¿Listo? Perdón. De este modo, pues vamos a encontrar lo que son las, perdón, las reacciones sencillas y las reacciones complejas. ¿Listo? Entonces, sencillas, movimientos muy pequeños de una parte del cuerpo con mayor predisposición genética. Entonces, por ahí yo a veces les doy el ejemplo de cuando uno va a presentar su examen de conducción, ¿verdad? ¿Ustedes han presentado examen de conducción? Sí, los exámenes médicos. No, profe. ¿No? ¿Ninguno? ¿Qué, profe? Perdón. Bueno. Entonces, ¿qué sucede cuando uno va a presentar su examen de conducción? Entonces a uno le piden unos exámenes auditivos. Entonces cuando uno tiene que ir por los exámenes auditivos, hacerse los exámenes auditivos, generalmente a usted lo ponen en una cabina, ¿cierto? Lo meten en una cabina ya insonorizada, le ponen unos audífonos, le ponen un botón al frente o un control con un botoncito y le van a decir, bueno, cuando usted escuche un pito, por grave o agudo que sea, usted debe oprimir el botón. Y entonces a ustedes empiezan a ponerle piticos pues más fuertes y unos muy tenues que uno apenas si los medio identifica. Cuando usted recibe esa señal auditiva, ¿cierto? Pues usted oprime, mueve un dedo, ¿cierto? Eso sería una señal sencilla, ¿cierto? Mi dedo reacciona ante la señal del sonido. Esa es una reacción de tipo sencillo, ¿vale? Y tenemos las otras de tipo complejo, que son movimientos de una parte o de todo el cuerpo sin previa preparación. Esta es la que más se ve en el deporte. Entonces, cuando usted le pasa la pelota a un compañero, pues usted inmediatamente reacciona, ¿cierto? Y va a buscar para tener, digamos, como que la posesión de esa pelota y que no se la vayan a quitar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, usted está llevando la pelota y de repente pues la mandó muy larga y se la quedó al contrario, pues usted inmediatamente reacciona y trata de ir más rápido a presionar a ese contrario, ¿verdad? O por allá cuando usted está jugando con sus compañeros, que el uno debe atrapar al otro de acuerdo a cómo reaccione, ¿cierto? El 1 y el 2. El 2 tiene que reaccionar de acuerdo a cómo se vaya el número 1. Es decir, el número 1 cuando quiera arranca y sale corriendo y el otro debe buscarlo, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué pasa? Hay una reacción de la mayoría de la parte muscular, ¿cierto? Ya no implica solamente los músculos que inervan el dedo, no, sino que implica los músculos que inervan la parte del core, los brazos, las piernas, ¿cierto? Y hay un movimiento complejo, ¿cierto? De toda su estructura corporal, ¿verdad? Entonces ahí ya hay una reacción más compleja. Hay cambios de dirección de repente o repentinos. En ellos también hay velocidad de reacción compleja, ¿verdad? Entonces, estaríamos estableciendo ahí como un par de diferencias entre aquellas reacciones de tipo simple y aquellas reacciones de tipo complejo. Las complejas son las que son más entrenables, aquellas sencillas, digamos, como que presentan, digamos, como que mayor
dependencia de la parte genética, es decir, una persona que es capaz de contraer más rápido sus músculos, digamos, gracias a la información genética que tiene, no todas las personas lo logran, ¿cierto? Entonces, cuando hacen esos programas de concurso que hay que oprimir el botón, ¿cierto? Pues generalmente son las personas que tienen mayor velocidad de reacción las que oprimen primero el botón, ¿vale? Pero pues es porque tienen una mayor predisposición genética a ello, tienen una velocidad de contracción y de conducción de señales eléctricas mucho más rápida. Ahorita lo vamos a ver con una neurona, ¿vale? Bueno, y las complejas pues sí son más entrenables, entonces al estar dándole, digamos, diferentes estímulos cambiantes al deportista y que esté trabajando bajo ello, pues él va a poder mejorar su velocidad de acción en ciertas, digamos, situaciones, va a poder estar tomando mejor las decisiones, va a estar analizando más rápido las situaciones. Entonces, digamos que esa es como más entrenable que la sencilla. La sencilla depende bastante, aunque ambas, pero la sencilla depende en un mayor porcentaje de lo que es la parte genética. ¿Listos? Bueno, tenemos aquí pues un pequeño gráfico, que nos muestra como esa diferencia entre los diferentes tipos de reacciones. Aquí vamos a encontrar que la reacción acústica pues es la que demora menos tiempo. Aquí digamos que si esto estuviera, o para la lógica que nosotros tendríamos, esta sería más abajito, ¿cierto? Lo que sucede es que aquí la escala está puesta al revés, ¿listo? Aquí está puesta la escala al revés, por eso está más arriba. Entonces quiere decir que esta reacción acústica es más rápida que, por ejemplo, esta reacción sencilla ante una señal óptica. Mírenla aquí, una señal óptica puede ser el lanzamiento de un balón, movimiento de una bandera, etcétera, ¿vale? Y la siguiente es la reacción sencilla ante un objeto en movimiento, que es mucho más lenta. Entonces, ¿por qué es más lenta? Yo, por ejemplo, yo escucho un sonido y al sonido ya estoy reaccionando inmediatamente, ¿verdad? Cuando estoy hablando de una reacción sencilla ante un objeto en movimiento, pues es que es muy característico de los deportes, pues yo veo que mi compañero, entre más lejos esté y lanza un pase, pues yo no arranco a correr inmediatamente, ¿cierto? Yo no voy a correr sin el balón. Entonces, ¿cuándo empiezo a correr? Cuando el balón se está acercando a mí o cuando ya estoy con el dominio del balón. Antes, pues ¿para qué me voy a ir a toda velocidad si el balón ni siquiera me va a llegar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de condicionantes o ese tipo de cosas condicionan a esa reacción sencilla ante un objeto en movimiento. El objeto condiciona eso, la velocidad del objeto, la distancia del objeto, ¿cierto? La precisión con la que me hayan enviado el objeto. Con base en ello, pues yo podré tener o programar la reacción sencilla ante el movimiento de ese objeto. Bueno, tenemos la siguiente, que es la capacidad de aceleración, ¿listo? Que es muy importante, pues en la mayoría de deportes, los cíclicos, y en los acíclicos aún más, porque pues es a partir de ella que podemos tener, digamos, como que rendimiento en las distintas situaciones que se presentan dentro de un juego, un partido, no sé, una competición. Entonces tenemos que aquella capacidad de aceleración es la capacidad de realizar movimientos alcanzando en el menor tiempo posible la velocidad máxima. Esto es muy relativo porque en un deporte de conjunto usted muy rara vez, si no es nunca, va a lograr conseguir esa velocidad máxima. ¿Listo? No se aplica velocidad máxima en los deportes de conjunto. En los deportes de conjunto estamos aplicando más que todo tiempos de aceleración o sprints, ¿cierto? Usted se da cuenta, usted va en un partido, usted no va a desarrollar carreras de 30, 40 metros, por más que quiera. Y en el fútbol muy rara vez se puede hacer eso. De resto, en ningún otro deporte de conjunto se puede hacer, empezando porque las dimensiones del campo no van a dar, ¿verdad? Entonces tenemos 40 metros o 30 metros,
y no vamos a tener en un deporte de conjunto esa cantidad de espacio libre porque están los rivales, ¿cierto? Está la situación que se esté desarrollando dentro del partido, entre otros factores que van a impedir que yo pueda desarrollar una velocidad máxima dentro de ese juego, ¿verdad? Entonces, en el deporte de conjunto no usamos o no se manifiesta tanto la velocidad máxima, entonces no se entrena tanto. Lo que es más se entrena es la parte de la aceleración, porque nos importa es mejorar los sprints de alta intensidad en las diferentes situaciones en las que estemos. Si usted se da cuenta, pues en un partido usted corre por el balón o corre a cerrar un espacio, pero son, digamos, como que recorridos relativamente cortos, ¿verdad? Usted corre a superar a un contrario y es una carrera relativamente corta, porque usted ya entrega la pelota o se cansa o le quitan el balón, bueno, algo sucede, pero usted no llega a ese rango de velocidad máxima en la mayoría de las situaciones de un deporte de conjunto, ¿vale? Entonces, la velocidad máxima de carrera aquí nos hablan que se consigue más o menos entre los 30 y 60 metros. De hecho, hay deportistas que pueden incluso en algunos metros menos conseguir esa velocidad máxima de carrera. ¿De qué depende esta aceleración? La aceleración va a depender en gran medida, primero, del programa temporal. Este concepto del programa temporal y de la velocidad de transducción de la señal eléctrica se las voy a mostrar en la penúltima diapositiva que veamos hoy, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con la parte, digamos, como que neuronal. El programa temporal me va a decir que tenemos, como lo vimos en fuerza también vimos este tema del programa temporal. Hay personas que tienen un programa temporal corto, que son aquellas que tienen, digamos, como que mayor predisposición a hacer esas acciones de alta intensidad y alta velocidad, ¿cierto? Y de potencia. Y tenemos personas con programas temporales largos, que son aquellas personas que son un poco más lentas y tienen, digamos, como que otra predisposición genética en cuanto a las fibras musculares y, digamos, que son más característicos de aquellas personas que pueden desarrollar esfuerzos de baja intensidad y alto volumen de trabajo. ¿Listo? Perdón que se me molestó. ¿Listo? Y en segundo lugar, pues también depende del nivel de fuerza de estas personas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué depende del nivel de fuerza de estas personas? Porque es a través de la fuerza rápida que yo puedo potenciar este tipo de capacidades. Yo no voy a potenciar la velocidad desarrollando hipertrofia, yo no voy a potenciar la velocidad desarrollando solamente fuerza máxima, yo no voy a potenciar la velocidad haciendo fuerza resistencia, o de pronto resistencia de sprint, sí lo puedo hacer, o mantenerla, no potenciarla, sino mantenerla, ¿sí? Entonces necesito saber qué tipo de fuerza, qué tipo de fuerza debe desarrollar el deportista para potenciar esta aceleración, ¿vale? Para potenciar ese tipo de fuerza, pues también se necesita tener este tipo de programa temporal y composición genética en cuanto a las fibras musculares, para poder desarrollar ese tipo de esfuerzos a alta intensidad. ¿Listo? Tenemos que en esta aceleración o en los sprints, generalmente las personas que tienen unos buenos valores en cuanto a lo que son los test de salto alto y salto vertical, aquellas personas que manejan bien los ángulos y manejan bien la coordinación intermuscular en el desarrollo de estos test, es decir, los que tienen mejores distancias o mejores alturas en este tipo de saltos, pues generalmente son personas que tienen una mejor composición a nivel de fibras musculares y tienen una mejor transmisión de fuerza hacia la capacidad de acelerar en una carrera. ¿Listos? Bueno, vamos con la siguiente, que sería la velocidad de desplazamiento o velocidad de acción. La vamos a conocer como velocidad de acción, pero aquí me interesa diferenciar dos cosas. Lo primero, pues esa velocidad de desplazamiento la podemos clasificar, bien sea en velocidad de acción. Esa velocidad de acción es más característica de los deportes de situación acíclicos, ¿listo? Entonces, esa velocidad de acción es capacidad para efectuar movimientos acíclicos con velocidad máxima y contra resistencias ligeras. Entonces, deportes acíclicos, aquí en esos deportes ustedes, como lo acabamos de ver hace un momento, saben que es mejor o es más importante contar con una buena aceleración más que con una velocidad máxima, ¿listo? Es más importante poder desarrollar carreras a alta intensidad en el menor tiempo posible, ¿cierto? Y son carreras pues que
son relativamente cortas, es decir, ahí se necesita más capacidad de arranque y de aceleración que de velocidad máxima, ¿listo? E incluso pues también se necesita mucho la velocidad de reacción. En segundo lugar, pues otro tipo de velocidad de desplazamiento lo vamos a encontrar en la velocidad de frecuencia, que es mucho más importante y es mucho más aplicable a los deportes cíclicos, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy en una carrera de 400 metros, pues a mí lo que me importa es correr lo suficientemente rápido y mantener una frecuencia o una cadencia de zancadas, ¿cierto? Frecuente para poder mantener esa velocidad y pues poder buscar ganar la carrera, ¿verdad? Ay, se me fue la palabra. En este tipo de carreras, pues no nos interesa que la zancada sea, digamos, como que irregular, es decir, que hayan pasos cortos, pasos largos, que se corra hacia los lados un poco y demás, no nos interesa eso. Eso es más característico, por ejemplo, de un deporte como el fútbol, ¿cierto? Un deporte acíclico, en donde los pasos son más irregulares porque los cambios de dirección son permanentes. No sé si a ustedes me confirman, si vimos un pedacito de un documental sobre Cristiano Ronaldo cuando hablábamos de eficiencia biomecánica, ¿sí? Sí, profe. Sí. Cuando hablamos de método intermitente, si no estoy mal. Entonces, aquí, digamos como que valdría también ese ejemplo en donde a Cristiano Ronaldo lo comparaban con aquel velocista, y se daban cuenta ustedes que ese velocista pues era mucho más elegante al correr, era mucho más, digamos, centrado, era más, digamos como que su técnica estaba más concentrada en su plano sagital, ¿cierto? Y pues tenía una técnica muy depurada de carrera que le permitía tener una cadencia mucho más uniforme en cuanto a los pasos, a la distancia de sus pasos, y pues le permitía eso poder lograr una mejor velocidad máxima en la carrera. Cuando comparaban con el señor Cristiano Ronaldo, pues ustedes veían que sus pasos eran unos más corticos, otros más largos, unos más rápidos, una mayor frecuencia en unas acciones, le bajaba la frecuencia en otras acciones. La técnica de carrera pues no era para nada depurada, sino era adaptada al deporte, ¿vale? En estos deportes de tipo cíclico, pues es importante que haya una buena frecuencia de carrera, ¿cierto? O de pedalada en cuanto a lo que son los de bicicleta, para que el deportista pues pueda mantener una regularidad en la velocidad de desplazamiento. ¿Listos? Bueno, entonces aquí esta velocidad de frecuencia es más importante en la velocidad máxima de carrera, y estos dos nos van a llevar a que debe haber una especificidad para ejecutar movimientos a gran velocidad. ¿Listo? Entonces resulta que, me fui cuando no era, acá. Resulta que yo quiero, digamos como que soy una persona veloz en una modalidad deportiva, pero quiero desarrollar o meterme en otra disciplina deportiva. Si yo soy rápido, pues supongo que puedo ser rápido en cualquier otra disciplina deportiva, pero eso no es así, ¿vale? El hecho de que yo sea rápido, por ejemplo, jugando fútbol en carreras intensas de corta duración, o que yo sea muy rápido en la carrera de 100 metros, no me va a garantizar que, por ejemplo, yo sea muy rápido, no sé, puede ser en una modalidad como el ciclismo, porque los músculos y la biomecánica son diferentes, o no me va a garantizar que yo sea rápido, por ejemplo, en un deporte como la natación, ¿verdad? No hay, digamos, como que entre carrera y natación, no hay, digamos, como que una gran similitud en la parte coordinativa, ¿cierto? Entonces, en carrera, pues la parte coordinativa general, pues los brazos se mueven de cierta forma, las piernas se mueven de una forma completamente diferente a cómo se hace, por ejemplo, en la natación, en el estilo de crawl, en el estilo mariposa, bueno, el que usted quiera, cualquiera de los estilos, va a ser completamente diferente. Entonces, el hecho de que yo sea rápido en la carrera de 100 metros no me va a asegurar que yo sea rápido, por ejemplo, en 50 metros estilo libre, ¿verdad? Las condiciones son diferentes, la parte coordinativa es diferente. Pero
sí puede haber una transferencia en deportes que tienen que ver como con la misma estructura de coordinación. Es decir, yo puedo ser, por ejemplo, futbolista, ¿cierto? Y quiero meterme a jugar Ultimate. Pues los desplazamientos son muy parecidos, la transferencia de la velocidad de un deporte es válida para el otro, ¿cierto? De pronto algunos aspectos técnicos no, pero la estructura deportiva y de forma de juego es muy parecida, por lo menos en cuanto a los tipos de desplazamiento y a los tipos de esfuerzo que se desarrollan. Entonces ahí sí podría haber esa transferencia o esa transición de un deporte a otro porque las estructuras coordinativas son similares, ¿vale? Bueno, otro que tenemos acá sería pues la resistencia a la velocidad, ¿listo? La resistencia a la velocidad, perdón, la podemos entender como aquella capacidad de mantener la velocidad máxima de carrera durante mayor tiempo posible, pero esa resistencia a velocidad no solamente se da en velocidad máxima, es decir, es importante sí, para, por ejemplo, aquí nos lo dicen 200, 400 metros, pues usted debe tratar de mantener su velocidad máxima durante la mayor cantidad de tiempo posible para poder ganar en esa prueba que se le está aplicando, ¿cierto? 200, 400 metros, 800 metros, ¿listo? Pero hablando de velocidad máxima, pues estaríamos hablando más o menos hasta los 400 metros. Ya en 800 metros hay momentos en los que esa velocidad máxima puede bajar. Puede haber resistencia a la velocidad, pero no máxima porque no da el cuerpo para aguantar 800 metros a la máxima velocidad posible que usted quiera dar. En cambio, en 100 metros, en 200 metros, en 400 metros, ahí usted sí puede aplicar carreras a la máxima intensidad posible que usted tenga. ¿Listo? En deportes de conjunto, por ejemplo, ahí no vamos a hablar de resistencia a la velocidad máxima porque no nos interesa tener esa capacidad desarrollada. No es determinante para el deporte, no nos importa, ¿cierto? No nos llama la atención o no le vemos la relevancia de desarrollar resistencia a la velocidad máxima. Pero sí hay relevancia, por ejemplo, en desarrollar resistencia a la velocidad de sprint o resistencia a la aceleración. ¿Por qué? Pues son una gran cantidad de acciones a alta intensidad las que usted desarrolla dentro de un solo juego. Fácilmente usted puede estar implícito en 14, 15, 20, 25, 30 acciones de alta intensidad y corta duración. Y eso es a lo que se le apunta, por ejemplo, en esos deportes, a que el personaje, el deportista, pueda aguantar durante el partido la mayor cantidad de ese tipo de acciones de forma repetida, ¿listo? Es decir, usted hace una carrera de alta intensidad para recibir un balón, entregó el balón, ya tuvo, no sé, 2, 3, 4 segunditos de recuperación, nuevamente usted se vio involucrado en otra acción directa en su puesto, entonces tuvo que responder otra vez con otra acción de alta intensidad y corta duración. ¿Listo? Entonces, en los deportes de conjunto nos interesa más desarrollar este tipo de resistencia a la aceleración o a la velocidad de sprint. ¿Listos? Bueno, las que les acabo de mostrar junto con otras, pues las vamos a clasificar como formas puras y formas complejas de la velocidad, que las vamos a ver mañana vamos a tener que ver un poco sobre la parte, digamos, como que pura, ¿listo? O la parte que digamos, sería la base, digamos, como que equiparando a la parte de la resistencia, podríamos hablar de que hay unas estructuras o unos factores o unas formas de velocidad que debemos garantizar en el niño, ¿cierto? Que el niño desarrolle antes de desarrollar otras de tipo complejo, ¿verdad? Entonces, las que serían bases serían estas formas puras, ahí encontraríamos lo que es la velocidad de reacción, que se trabaja en los niños, la velocidad de desplazamiento y de acción, que también se trabajaría, digamos, como que en los chicos, y la velocidad de frecuencia sería otro factor a desarrollar en esas formas puras, ¿listo? Luego de que el chico tiene esas capacidades básicas en cuanto a lo que es la velocidad, pues luego de esa etapa formativa, pues él sí podrá empezar a usar otros trabajos de tipo
complejo, que tienen que ver más que todo con el desarrollo de fuerza, ¿listo? Para potenciar lo que ya ha logrado desarrollar en estas formas puras. Eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿vale? Bueno, tenemos las formas complejas, ¿listo? Que ya serían, digamos, como que las que deberían contar con cierto desarrollo de las que acabamos de ver anteriormente para poder ser trabajadas. Es decir, estas no las trabajaríamos en un niño, no las trabajaríamos en chicos que están en formación, sino que las trabajaríamos con chicos que ya tienen experiencia, ya han estado, ya están completamente formados en cuanto a las capacidades básicas, físicas básicas y habilidades motrices básicas también. ¿Listo? Entonces no tiene sentido que usted vaya a trabajar resistencia a la fuerza rápida en un niño de 8, 10, 11 años. No tiene sentido porque no está preparado todavía. Ni siquiera sabemos si el chico tiene bien desarrolladas estas otras, la de reacción, velocidad de acción, de pronto tiene una velocidad de frecuencia muy mala, ¿cierto? No tiene una buena técnica de carrera y ya los queremos meter en desarrollo de formas complejas de velocidad. Entonces, ahí estaríamos cometiendo pues un pequeño error, ¿vale? Bueno, entonces tenemos como formas complejas la velocidad de la fuerza o la fuerza veloz, ¿cierto? Que es la capacidad para admitir a las resistencias, de imprimir a las resistencias el mayor impulso de fuerza posible en un tiempo establecido. Esto sí ocurre, por ejemplo, en un deporte como el fútbol o como el rugby, ¿cierto? En donde usted tiene que correr a alta intensidad en X o Y situación, ¿verdad? Esto ocurre también en voleibol cuando usted va a saltar a hacer un remate, ¿cierto? Usted tiene que imprimir la mayor cantidad de fuerza posible en ese salto para que el salto sea rápido y sea potente y sea, o sea, lo lleve a la mayor altura posible en el menor tiempo para que usted le gane pues a los defensores y pueda rematar más rápido que ellos, ¿listo? Entonces es una forma compleja que es importante de trabajar en la mayoría de los deportes. En el fútbol, cuando se necesita saltar a cabecear, se necesita también de este tipo de fuerza explosiva que lo lleve a uno a una mayor altura en el menor tiempo posible. Pero pues no solamente es necesario desarrollar esa fuerza, también se hace necesario, como les dije hace un rato, resistir a ese tipo de fuerza, es decir, tener la capacidad de hacer muchas veces ese mismo tipo de esfuerzos y que no sea, digamos, solamente 10, 15 minutos dentro de una competencia y ya el deportista se fundió, ya no fue capaz de regenerar rápidamente, no fue capaz de seguir realizando ese tipo de esfuerzos a alta intensidad. Por eso entonces hablamos de lo que sería la resistencia a la fuerza rápida, que es una resistencia contra una pérdida de velocidad debida a la fatiga, con velocidades de contracción máximas, movimientos acíclicos y resistencias elevadas. ¿Listos? Bueno, en siguiente lugar, pues tenemos lo que es la resistencia a la velocidad máxima. ¿Listo? Este nos importa más para deportes cíclicos y pues es la que podríamos, digamos, aplicar en esas carreras de 200 y 400 metros, en donde el deportista debe tratar de mantener durante el mayor tiempo posible esa velocidad máxima para poder soportar la carrera y buscar ganarla. ¿Listos? Entonces tenemos la resistencia a la velocidad máxima. Entonces, resistencia frente a una pérdida de velocidad debida a la fatiga. ¿Listo? El deportista es capaz de soportar esa fatiga o debido a su preparación, hacer que esa fatiga se demore más en aparecer, ¿listo? Con velocidades de contracción máximas y movimientos cíclicos. Bueno, en cuanto a lo que son los deportes de conjunto, perdón, los deportes de conjunto, pues vamos a encontrar pues que hay otros tipos de velocidad, pues que son determinantes en el deporte. En el deporte no nos sirve, en el fútbol o en los deportes de conjunto, no nos sirve solamente con que la persona sea rápida o acelere rápido, no nos sirve porque tiene que manejar una técnica, porque tiene que manejar unos conceptos tácticos y con base en las situaciones que se presenten, pues esa persona debe tomar decisiones y ejecutar acciones
que sean, digamos, óptimas para resolver esas situaciones que se están presentando. ¿Listo? Entonces, por eso sucede, por allá ese señor Usain Bolt cuando intentó jugar fútbol, pues salió rápido, porque es que él es muy rápido, pero él tiene una gran velocidad máxima, ¿cierto? Pero él en velocidad de acción en cuanto a los deportes, pues él no está preparado, no tiene la misma capacidad decisional que se requiere en el fútbol, porque él simplemente sonaba la señal y corre lo que más pueda, lo más rápido que pueda, hasta terminar, hasta llegar a la meta. No tenía que tomar ningún otro tipo de decisión, él tenía que correr lo más rápido que pudiera, ese era el deporte. Pero en el fútbol usted tiene que ir muy rápido, es decir, acelerar mucho, y mientras está acelerando, pues tiene que estar tomando decisiones, es decir, la pasa para un lado, hace un freno, sigue corriendo, ¿cierto? Patea la pelota, realiza una acción o aplicación de un gesto técnico para poder burlar al contrario. Hay muchas cosas que se pueden desarrollar dentro de una misma acción en el juego. Entonces, por eso es importante también no solamente tener genética, ¿cierto? Que el músculo sea rápido, que sea usted tenga una buena resistencia a los sprints y demás, sino también importa que usted sea inteligente y que esa parte cognitiva también sea rápida. ¿Listo? Entonces, tenemos diferentes tipos de velocidad que tienen que ver con los deportes de conjunto. Entonces, tenemos la velocidad de actuación, ¿listo? Pues claro que hay unas que son muy parecidas. Entonces, actuar con la mayor velocidad posible y con eficacia en el juego, incluyendo sus posibilidades técnico-tácticas y condición física. Por allá, cuando veíamos el diagnosticar, por allá decíamos que había que tener, digamos, como que había que hacerlo el tema de los test de la condición física, porque esa condición física es un condicionante de la técnica. Yo puedo tener buena técnica, pero si yo me canso rápido, pues empiezo a tener errores, empiezo a tener deficiencias a nivel técnico y táctico. Entonces, por eso es importante también tener un buen desarrollo físico para poder soportar y estar, digamos, como que a la altura y responder bien en esas acciones tácticas que son complejas. ¿Listo? Otra que sería la velocidad de acción con el balón, y pues ahí sería, digamos, como que la capacidad de ejecutar acciones técnicas que tienen que ver con ese útil, ¿cierto? El balón a gran velocidad. ¿Listo? De pronto yo puedo ser un jugador muy técnico y hago maromitas y hago muchas cosas, pero en el momento en el que a mí me toca realizar una acción a alta intensidad en una competencia de verdad, pues ahí no lo logro hacer, no tengo el suficiente desarrollo para poder ejecutar esa acción a alta intensidad y eso marca una diferencia, ¿listo? Entonces, ejecutar acciones con el balón a la velocidad máxima, ¿listo? Pues en las diferentes aceleraciones. En siguiente lugar está la velocidad de movimientos con el balón, entonces esos movimientos con el balón pues pueden ser, sin el balón pueden ser de tipo ofensivo, ¿cierto? Usted debe atacar un espacio, debe ser inteligente para atacar un espacio y atacarlo a la mayor intensidad posible, que eso sucede mucho, por ejemplo, cuando uno necesita que haya un contraataque y está el jugador con el balón, pero el pobre jugador con el balón sí va rápido y los compañeros no se descuelgan rápido, no van a apoyarlo rápido, sino al trote. Entonces no tienen, de pronto están cansados, ya no tienen esa resistencia a la velocidad o al sprint, ¿vale? Y pues simplemente le toca a ese pobre muchacho que lleva el balón enfrentarse a 3, 4, 5 hasta que pierde la pelota, porque no tuvo el apoyo suficiente debido a que sus compañeros no fueron lo suficientemente rápido como para acompañar. Velocidad de reacción, importantísima en el deporte de conjunto. Entonces, se reacciona con velocidad ante acciones sorprendentes del balón, del contrario del compañero. Entonces, cuando usted tiene la pelota, pues puede realizar, o un compañero suyo tiene la pelota, pues él puede desarrollar una jugada muy rápida, por ejemplo, como las que hacía Ronaldinho, que hacía esa elástica muy rápido, y pues esa la realizaba él con una velocidad de reacción, digamos que muy, muy alta, ¿cierto? Hay de pronto otros deportistas que la intentan hacer y la pueden hacer, pero es mucho más lenta, la velocidad de reacción ahí es más lenta. Esa es la velocidad de reacción que tiene el del balón. El que no tiene el balón, pues también tiene que reaccionar lo más rápido que pueda a
acción, ¿listo? Entonces le movieron muy rápido la pelota y él también tiene que tratar de moverse muy rápido para seguir cubriendo el espacio, para seguir haciendo la presión, para poder ganar la pelota. Bueno, muchas acciones que se puedan dar en una misma situación. ¿Listo? La velocidad de decisión, supremamente importante, decidirse en el menor tiempo posible, con una decisión eficaz del abanico de acciones posibles. Entonces, cuando yo tomo decisiones, ¿cierto? En el campo de juego, pues deben ser las más, digamos, las más óptimas o las más, se me fue la palabra, digamos como que las más acertadas, ¿verdad? ¿Listo? Las más adecuadas. Entonces, cuando yo desarrollo ese tipo de acciones, pues voy a tener distintas opciones, ¿verdad? Generalmente cuando el deportista es muy inexperto, pues puede confiar demasiado en su individualidad, ¿cierto? Esa fue la decisión que tomó, y pues perder frecuentemente la pelota. En segundo lugar, pues puede tomar la decisión, pero puede que no haya sido la decisión más acertada, es decir, por allá le entregó a un compañero que estaba más cubierto que él, ¿cierto? O puede tomar una decisión y a mitad de camino, es decir, cuando va la pierna a la mitad del recorrido antes de golpear la pelota para hacer un pase, se arrepintió y trató de cambiar la decisión y trató de pasar el balón para otro lado, pero pues resultado de la operación, ni una cosa ni la otra. Entonces tomó una mala decisión y alteró la velocidad de la ejecución, alteró la técnica de ejecución y resultado de la operación, pues regaló la pelota. Entonces, esa velocidad de decisión también es importante, digamos, como que irla desarrollando el deportista a medida que va aumentando los años y la experiencia y su competición, pues va depurando esa velocidad de decisión y va, digamos, como que siendo más asertivo en esas decisiones que tiene que tomar, en elegir la mejor opción. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta esa velocidad de decisión. La de anticipación, velocidad de anticipación, entonces aquí hablamos sobre la base del conocimiento empírico, ¿listo? Y la intuición del momento, es decir, como el compañero analiza la situación que está sucediendo, ¿cierto? Prevé las acciones del contrario o del compañero y el desarrollo del juego. Entonces, esa velocidad de anticipación, pues, me permite en el defensivo, digamos como que adelantarme a lo que puede hacer ese contrario con el balón, ¿verdad? A veces es difícil porque lo hace uno, digamos, anticipado al contrario, y el contrario tiene una velocidad de reacción muy buena y puede cambiar su decisión rápidamente y irse por otro lado, ¿cierto? Pero digamos que cuando el deportista la sabe manejar muy bien y está, digamos, como que en un pico alto de rendimiento, generalmente le salen esas jugadas o esas anticipaciones de una forma correcta, ¿vale? Asimismo, la anticipación cuando estamos en ataque, pues es, digamos, como que tratar de leer el juego que está teniendo el compañero en la acción y tratar de buscar o demostrarle rápidamente o intuir el espacio al cual ese personaje puede hacerme un pase y reaccionar rápido hacia ese espacio que pienso me puede ayudar a ganar un espacio libre o me puede ayudar a generar una acción de peligro, ¿vale? Y por último, tenemos esta velocidad de percepción en donde se busca captar, elaborar y evaluar con velocidad informaciones sensoriales, sobre todo visuales y auditivas, esenciales para el acontecer del juego. Entonces aquí esa velocidad de percepción sería, digamos, como que ese procesito, estaría inmerso ese procesito del que les hablé al principio cuando vimos velocidad de reacción. Entonces hay un estímulo, ese estímulo viaja de forma diferente hacia la parte neuronal, se hace un análisis, o sea, cerebral, se hace un análisis y posteriormente se toma la decisión. Hay una señal diferente, esa señal diferente termina en una señal mecánica que es la técnica deportiva, ¿listo? Entonces sería, digamos, como que esa capacidad, la primera parte de ese proceso estaría hablándome de esta velocidad de percepción, la velocidad en la que el personaje, de acuerdo al estímulo auditivo o visual, analiza tan rápido que toma la decisión
también de igual manera, de una forma rápida, ¿vale? Esas serían esas que estaríamos intentando